Ok, para finalizar en este video, les voy a explicar cómo, voy a hacer un ejemplo más, les adelanto, pero voy a explicar también cómo hacer que nuestro proyecto ejecute un solo archivo y nosotros podamos llamar esos archivos, miren, porque ya llevo 4 formularios, desde las opciones de menú. Hago clic en el menú proyecto, agregar Windows Form, y voy a escribir aquí FRM menú. Ese va a ser el nombre de mi formulario, FRM menú. En esta ocasión yo no le voy a cambiar las propiedades del botón maximizar y cerrar porque en las opciones en la ventana de las opciones de menú sí tienen que estar activos. Solo le voy a ir a cambiar el título, menú de opciones, o mejor, ejemplos básicos de programación en C#. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que todo eso agruparlo en opciones de menú así como están acá? Nosotros lo que hacemos, miren, nos vamos al cuadro de herramientas y lo voy a anclar haciendo clic en ese botoncito. Contraigo aquí los controles comunes, contraigo el contenedor y aquí hay uno que dice menús y barras de herramientas. Miren, en el menú yo voy a agarrar uno que dice menú strip. Doble clic y allá está preguntándome. Mire, usted puede decir aquí ejemplos de clase, que son estos que yo estoy realizando, y le doy clic a mire, operaciones matemáticas, presiono enter y aquí le digo estructuras de control. En ese orden hemos venido viendo los temas. Mire, vuelvo a hacer clic en le doy un guión y presiono enter y me dio ese separador. Y en este último, ciclos repetitivos. Entonces ahí están mis 3 opciones. Cuando usted ya vaya a presentar el de las tareas, si quiere agregar los de ejemplos de clase, no hay problema. Eso me va a decir a mí que usted ha aprendido bastante. Yo puedo dejar aquí otra barra más y dejar aquí, por ejemplo, un salir. Ahí está. Incluso esto tiene propiedades y me imagino que debe tener alguno para la combinación de teclas, pero usted incluso puede agregar lo que son imágenes, que es para que las barras de herramienta tengan así esa imagen en el lado izquierdo. Perdón, las opciones de menú tengan esas imágenes hacia el lado izquierdo. De momento, mire, ahí está. Si usted necesita otro menú colgante acá, o sea, una segunda opción de menú, no las subopciones, entonces hago clic aquí donde dice, mire, en esta sección dice escriba aquí y yo puedo escribirle tareas. Y las tareas van en el mismo orden, con operaciones matemáticas, van con estructuras de control, porque fueron varios ejercicios. Puedo agregar aquí un separador solo con el guión y presiono enter. Y aquí, ciclos repetitivos. Aquí me faltó. Mire, propiedad text, estructuras de control. Entonces ya está hecho mi menú. Pero si yo lo dejo así y hago un doble clic, se va a comportar como una opción de menú. Pero yo quiero que agrupe, así como acabe. Vamos a ver, que agrupe más opciones de menú. Mire. Entonces hago clic aquí en ejemplos de clase, me voy a operaciones matemáticas, hago un clic y aquí me está pidiendo. Entonces yo le digo acá, ejemplo 1, enter, y puedo ir, mire, indicando ejemplo 2, porque según el número de elementos que usted ha hecho, o si no hemos hecho un segundo ejemplo, entonces lo puede eliminar. Mire, hice un clic derecho, eliminar. Ahora sí, en el ejemplo 1 hago doble clic y yo le voy a decir aquí el nombre del formulario, que en este caso fue formulario 1, y yo le llamo ejemplo 1 igual a new, y ya me da la sugerencia, abro y cierro paréntesis, y ahí solo voy a decir ejemplo 1
show dialog, punto y coma, y cuando el usuario decida ya no seguir usando ese formulario y lo cierre, nosotros vamos a decir ejemplo 1.dispose y punto y coma. Entonces me voy aquí a Program CS en el explorador de soluciones, hago doble clic y en vez del ciclo repetitivo yo voy a decir FRM menú. Presiono control F5, hago clic aquí en ejemplos de clase, mire, y ya tengo, hago clic en ejemplo 1 y ahí me apareció mi primer ejemplo. Si yo lo cierro, se vuelve a quedar acá. Si yo vuelvo a activar ese ejemplo 1, el llamarlo como un show dialog, no me permite ir a hacer clic allá al fondo, miren, se queda ahí parpadeando. Entonces, eso es para crearlo de esta manera. Si yo necesito, en este de menú, necesito los ciclos repetitivos, hago un clic y me permite aquí agregar subopciones. Entonces, mire, le digo ejemplo 1 para los ciclos repetitivos y creo que hemos hecho un segundo ejemplo. Y voy a crear otra separadora aquí que se mira bonito y voy a hacer ahora lo que es el ejemplo 3. Bien, entonces ya nuestras opciones de menú van quedando. Voy a programar el del salir. Doble clic en salir y digo aquí close. Si yo ejecuto, hago clic acá, salir. ¿Vio? Entonces ya puedo ir cerrando todas estas opciones, todas estas ventanitas que tengo acá. Que un montón se hicieron en un momento, miren. Ok. Vamos a dejar activo el explorador de soluciones. Cierro esta ventana de abajo y voy a agregar al proyecto otro formulario. Este le vamos a llamar FRM reserva, porque vamos a ir a resolver el ejercicio de la reserva de agua. Que aunque usted diga, cómo sería su interacción. Entonces, a este sí, le cambiamos el nombre, reserva de agua, Start Position, el Center, botón minimizar en falso, botón maximizar en falso, el Form Border Style en Fixed Dialog. ¿Y qué vamos a hacer? Contraigo el menú y barras de herramientas y me voy donde dice controles comunes. Voy a ir a pegar lo que es la primera etiqueta, porque recuérdese, me dice que yo debo de permitir la entrada de información para la variable reserva y para la variable consumo. Entonces le envío el mensaje acá que lo que voy a capturar ahí será la reserva con la etiqueta, pego otra etiqueta y le decimos aquí que en esta será para el consumo. Agarro un cuadro de texto que es lo que va a ingresar, el que le permite ingresar la información al usuario y le voy a decir aquí txt reserva, otro cuadro de texto, txt consumo. Voy a colocar en forma horizontal los dos para que no me vaya a decir, profesor, usted todo lo diseña de esa manera. Ok, coloco otra etiqueta que va a decirme en su propiedad text los números de semana que me va durando la reserva. Miren. Y agrego aquí un listbox porque yo necesito que me vaya visualizando los números de semana. Y colocamos LST semana. Otra etiqueta que me vaya indicando cuánto es lo que se consume. Y otra vez un listbox que me permita mostrar el consumo. Otra etiqueta donde le vamos a mostrar al usuario lo que va quedando en reserva
al restarle el consumo de cada semana y pegamos otro listbox hago un poquito más ancho aquí, voy a pegar dos botones. El primer botón va a decir calcular y en su BTN, en name será BTN calcular. En el segundo botón va a decir BTN cerrar y en su text solamente la palabra cerrar. Hago doble clic aquí, voy a ir a programar el botón cerrar. Ok. Entonces, yo ya he hecho la interfase para la captura de la información. Entonces, hasta ahorita estaría en este punto. Mire, según este diagrama. Ahora yo deberé empezar a hacer mi ciclo repetitivo. Entonces hago doble clic en calcular. Y lo primero es evaluar que el TXT reserva en su propiedad text.trim, sin espacios en blanco, en otras palabras, no vaya a ser una cadena vacía, porque si eso es así, le enviamos un mensaje aquí me tiene un error, pero es porque olvidé .show. Voy a ocultar la cuadro de herramientas para que mire toda la página. txtreserva.focus. Y aquí un return. Acá, sí, txt consumo en su propiedad text, sin espacios en blanco, es exactamente igual a una cadena vacía. Nuevamente, voy a copiar, por primera vez me voy a ver perezoso, para el consumo. Y aquí, txt consumo y un return. Y ahora una tercera condición donde si txt reserva en su propiedad text, en el método all, palabra reservada char.isNumber, estoy evaluando que lo que está guardado ahí es un número, y si en el objeto txt consumo en su propiedad text, en todos sus caracteres, llamamos el comando especial char para saber si lo que hay ahí es un número, abro llaves, y aquí entonces lo que vaya a programar ya lo puedo tomar como valores numéricos. Si no son valores numéricos, entonces le mando el mensaje al usuario, messagebox.show, por favor escribir valores numéricos en cada caja de texto. Entonces ahí está. Acá lo que vamos a hacer, como ya estamos seguros que lo que ingresó fueron números, vamos a decir entonces int reserva igual a convert.toIn16 de quién, de txtreserva.text. Int consumo será igual a convert.toIn16 de txt consumo en su propiedad text. Entonces yo ya tengo los valores de reserva y consumo que estaban guardados en estos objetos. Yo ya puedo aplicar el ciclo repetitivo que está acá, con la diferencia de que cuando vaya obteniendo el número de semana, el número de los valores de reserva y consumo, en vez de irlos visualizando, como decía acá la instrucción, yo los voy a ir agregando a las cajas de lista, a los listbox. Entonces yo voy a decir aquí también in semana va a ser igual a 0. Entonces vamos a usar lo que es un while. Si la reserva es mayor o igual que lo que hay en consumo, entonces nosotros, antes de esto, exactamente, voy a decir lstSemana.items
.clear. Vamos a borrar todo. LST, no le di los nombres. Ok, a tiempo lo detecté. Este se va a llamar LST consumo. Y este se va a llamar LST reserva. LST consumo.items.clear, o sea que borre toda la información que ahí haya también. LST reserva.items.clear también. Limpio los tres. Estamos limpiando aquí las tres listas. Descargo los valores de los objetos en las variables. Declaro la variable semana igual a 0. Y si esto es mayor que el consumo, entonces lo primero que yo hago es, mire, semana más. Una vez hecho eso, yo vengo y digo reserva es igual a reserva menos el consumo. Y ahora sí, lst semana.items.add y yo voy a agregar lo que es el número de semana convertido en una cadena de caracteres. Voy a agregar el consumo a los ítems.add. Entonces decimos aquí consumo y lo convertimos también a cadena de caracteres. Voy a agregar lst reserva.items.add y decimos reserva.toString. Entonces aquí se está cumpliendo todo lo que nosotros tenemos allá en el algoritmo. Me voy al menú, ejemplo de clase, ciclos repetitivos, y en el ejemplo número 3 yo voy a decir aquí frm, mire, vamos a ver, se llama reserva, y le llamo a la variable reserva igual a new frm reserva. ¿Por qué lo hago de esta manera? Normalmente cuando declaramos una variable, nosotros decimos int variable igual a un valor. Lo mismo estamos haciendo acá. Tipo de dato, nombre de la variable igual a un valor. La diferencia es que con el comando new estamos creando un nuevo objeto, estamos instanciando. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces yo le estoy diciendo aquí, de tipo entero va a ser esta variable y su valor va a ser igual a 0. Entonces por eso seguimos esa notación. Entonces llamo la variable reserva, llamo el método showDialog y cuando el usuario cierre ese formulario de reserva, entonces vamos a decir reserva.dispose. Ok, ahora sí, ejecuto. Mire, hago clic en ejemplo clase, ciclos repetitivos, me voy al ejemplo número 3, la reserva que sea de 1200 litros y el consumo de 250 litros de agua, por ejemplo. Estamos hablando en unidades en litros. Hago clic en calcular. En la primera semana se consumen 250 litros y de los 1200 me quedan 950. En la segunda semana se consumen los 250 y me quedarán 700. Tercera semana se consumen 250 y quedarán 450. En la cuarta semana se consumen 250 y me quedan 200 litros. Y yo ya no puedo cubrir una quinta semana con 200 litros. Si nosotros decimos aquí, miren, 500, por eso borrábamos anteriormente las listas porque ya tienen información. Hago clic en calcular. Mire, primera semana se consumen 500 litros y queda de reserva 700. Hace la segunda semana se consumen 500 y de los 700 me quedan 200. Y a 200 no es mayor ni igual a 500 y por eso no puede hacer la tercera semana. Y aquí entonces he explicado cómo trabajar con opciones de menú, operaciones básicas, estructuras de control, ciclos repetitivos que van ascendiendo, ciclos repetitivos que van descendiendo, ciclos repetitivos
en los que nosotros sabemos cuántas veces se va a ejecutar algo, miren. Ciclos repetitivos en los que no sabemos cuántas veces se va a ejecutar la información y que por eso nosotros hacemos uso de un while. Y nuevamente aquí están las partes del ciclo repetitivo. Mire, el while solo necesita la condición que tiene que cumplirse. Ahí el inicio pues sería la descarga de la información. Aquí estaría nuestro inicio del ciclo repetitivo. Aquí estaría hasta cuánto va a llegar. Y aquí estaría de cuánto se va a ir, en este caso, decrementando, o sea, disminuyendo. Ahí están las tres partes en un ciclo while. Pero el ciclo while en sí solo necesita la condición lógica y que esa condición lógica dentro del bloque de código en algún momento se deje de cumplir. Ok, cualquier pregunta entonces, aprovechemos el tiempo de la clase para realizarla.